Lo que estás a punto de ver no es simplemente otra cita de peluquería. Es la historia de un perro que llevaba algo pesado durante mucho tiempo, algo que nunca debería haber formado parte de su vida. Y sin embargo, lo hizo. Cuando la puerta del salón de peluquería se abrió esa mañana, nada parecía inusual al principio. Los perros van y vienen todos los días, algunos emocionados, algunos nerviosos, algunos curiosos por los olores y sonidos desconocidos que llenan la sala. Pero este perro era diferente. Entró lentamente, no con duda, no agresivamente, simplemente lentamente, como si cada paso requiriera un poco más de esfuerzo de lo normal. Su dueño sostenía la correa suavemente y el perro lo seguía sin resistencia. No tiraba, no hacía movimientos bruscos, no ladraba, solo pasos silenciosos sobre el suelo. A primera vista, alguien que no esté familiarizado con la peluquería podría haber pensado que simplemente era un perro esponjoso que había perdido algunas sesiones de cepillado. Pelaje rizado, un poco desordenado, tal vez retrasado para un corte, pero en el momento en que se acercó a la mesa de peluquería, la verdad se volvió imposible de ignorar. Su pelaje había dejado de comportarse como pelo, se había convertido en algo completamente diferente. Los rizos que deberían haber sido suaves y separados se habían fusionado con el tiempo. Capa tras capa de pelo se había enredado, atrapando suciedad, humedad y pelo suelto profundamente adentro. En lugar de fluir naturalmente al moverse, el pelaje permanecía rígido, pesado, duro. En algunos lugares parecía fieltro grueso, presionado firmemente contra su cuerpo. En otros se había torcido en densas cuerdas que tiraban de la piel con cada movimiento. Esto no era solo un pelaje desordenado, esto era un enmarañamiento severo. Y el enmarañamiento severo nunca es solo un problema estético, afecta todo el cuerpo. Cuando el pelo se compacta así, deja de permitir que el aire llegue a la piel. La humedad queda atrapada debajo. Cada paso, cada estiramiento, cada pequeño movimiento del cuerpo tira dolorosamente de la piel. Con el tiempo, lo que debería ser un pelaje protector se convierte en una fuente constante de incomodidad, a veces incluso dolor. Y este perro había vivido así durante demasiado tiempo. Lo más desgarrador era lo silencioso que estaba. No se resistió a subir a la mesa de peluquería. No entró en pánico ante el entorno desconocido que lo rodeaba. Simplemente se quedó allí, quieto, observando todo con ojos calmados pero cansados. Los perros se comunican de muchas maneras, a veces ladrando, a veces a través del lenguaje corporal y a veces a través del silencio. Este era el silencio de un perro que había aprendido a tolerar el malestar, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Mientras estaba sobre la mesa, la magnitud completa del enmarañamiento se hizo más evidente. El pelo a lo largo de su espalda había formado una capa gruesa y sólida. Sus costados estaban cubiertos de parches endurecidos que se sentían más como tela que como pelo. Pero las peores áreas estaban ocultas en la parte inferior de su cuerpo, alrededor de sus patas, alrededor de su abdomen y especialmente entre sus dedos. El pelo entre sus patas se había retorcido en masas apretadas que parecían casi piedras hechas de pelo. Cada paso que había dado debía haber tirado dolorosamente de la delicada piel de sus pies. Imagina tratar de caminar mientras la tela de tus calcetines se aprieta lentamente alrededor de tus dedos día tras día. Eventualmente deja de sentirse como ropa. Empieza a sentirse como presión. Presión constante. Y para este perro, esa presión había estado allí durante mucho tiempo. Sin embargo, nunca se quejó, nunca gruñó, nunca mordió. En cambio, simplemente se quedó allí, permitiendo que el equipo de peluquería examinara su pelaje más de cerca. Cuando mi mano presionó suavemente el costado de su cuerpo, algo sorprendente se hizo evidente. Era difícil distinguir dónde terminaba el pelo y comenzaba la piel. El enmarañamiento era así de denso. En lugar de cabello suave, mis dedos tocaban algo firme y compactado. El pelaje había formado una especie de caparazón protector alrededor de él. Excepto que ya no le estaba protegiendo, lo estaba aprisionando. Casos como este no ocurren de la noche a la mañana. El enmarañamiento se acumula lentamente. Una sesión de cepillado perdida, una cita de peluquería cancelada, una semana convirtiéndose en otra, hasta que eventualmente el pelaje se vuelve imposible de manejar.
Para cuando los perros llegan al salón en esta condición, el proceso generalmente ha estado ocurriendo durante meses, a veces incluso más tiempo, y en ese punto solo hay una solución humana. El pelaje debe ser eliminado por completo. Pero en este caso particular, había otra complicación. Este perro estaba enfermo. En circunstancias normales, un perro con un enmarañamiento tan severo podría ser sedado o recibir anestesia ligera. Eso permite que el peluquero elimine los nudos de manera segura, minimizando el estrés y la incomodidad. Pero su cuerpo no toleraría la anestesia. El riesgo era simplemente demasiado alto, lo que significaba que todo el proceso de peluquería tendría que realizarse mientras él estaba despierto, lenta y cuidadosamente, con paciencia guiando cada movimiento. Desde el principio estaba claro que esto no sería una cita rápida. Esto tomaría tiempo, mucho tiempo. Pero el perro parecía listo, o quizás, más precisamente, parecía resignado. Había algo en la forma en que estaba allí que hacía sentir que entendía que la ayuda había llegado. No emoción, no alivio, solo aceptación silenciosa. Y a veces, esa confianza silenciosa es lo más poderoso que un perro puede dar. Las herramientas de peluquería estaban preparadas, las cortadoras limpiadas y probadas. Se colocaron cuchillas nuevas cerca, porque al trabajar con enmarañamientos severos, la cuchilla equivocada puede causar fácilmente una lesión. La piel debajo de los nudos a menudo se levanta dentro del pelo enredado. Eso significa que cada corte debe ser controlado, preciso, deliberado. La sala permaneció tranquila, el perro permaneció quieto, y el largo proceso de liberarlo del peso que había estado cargando estaba a punto de comenzar. Pero antes de que la primera pasada de la cortadora siquiera tocara su pelaje, una cosa ya estaba clara. Esta transformación no se trataría de hacerlo lucir hermoso, se trataría de darle algo mucho más importante: comodidad, alivio y la oportunidad de moverse por el mundo sin dolor nuevamente. Las cortadoras se encendieron, el zumbido silencioso llenó la sala y lentamente comenzó el trabajo. La primera pasada de la cortadora siempre es el momento en que la teoría se convierte en realidad. Hasta ese momento, todo es observación. Estudias el pelaje, evalúas la condición, planeas la manera más segura de avanzar. Pero en el instante en que la cuchilla toca el pelaje, comienza el verdadero trabajo. En una sesión de peluquería normal, las cortadoras se deslizan suavemente por el pelo. El pelo se separa fácilmente, revelando líneas limpias y capas suaves debajo. Pero este pelaje era diferente. La cuchilla no se deslizaba, resistía. El pelo se había endurecido tanto que la cortadora debía negociar lentamente su camino entre el nudo y la piel. Los primeros segundos fueron casi silenciosos. Luego, una pequeña sección de pelo se aflojó, y finalmente, la primera pieza cayó. Cayó sobre la mesa de peluquería con un peso sorprendente. Ese siempre es el momento en que se vuelve visible la verdadera magnitud de la situación. Porque cuando sostienes un nudo tan grueso en tu mano, te das cuenta de algo importante. Esto no era solo pelo. Era la presión que el perro había estado cargando sobre su cuerpo cada día. Y ahora, poco a poco, esa presión comenzaba a desaparecer. El perro movió ligeramente su cuerpo. Fue un movimiento muy pequeño, pero fue notable. Un diminuto alivio de tensión. Momentos como ese son fáciles de perder si no estás prestando atención. Pero cuando trabajas con perros el tiempo suficiente, comienzas a notar esas pequeñas señales. Un cambio en la postura, una respiración más profunda, una ligera relajación de los músculos. Te dicen todo. El proceso continuó lentamente. Las cortadoras se movían con cuidado por su espalda, levantando secciones de pelo compactado. Cada pieza que caía exponía piel que no había sentido aire fresco en mucho tiempo. Algunas áreas eran pálidas, otras ligeramente rosadas por la tensión constante. Pero afortunadamente, no había heridas abiertas. Eso fue un alivio, porque el enmarañamiento severo a veces puede ocultar infecciones o lesiones debajo del pelaje. A medida que se eliminaban las capas pesadas,
el perro comenzó a verse más pequeño, mucho más pequeño. Lo que parecía un cuerpo grueso y redondeado se estaba revelando lentamente como algo completamente diferente. Un cuerpo delgado oculto bajo meses de pelo atrapado. Y a medida que desaparecía el peso, su postura comenzó a cambiar lentamente. Su cabeza se levantó un poco. Su postura se abrió apenas un poco. No de manera dramática, pero lo suficiente para mostrar que algo importante estaba ocurriendo. Alivio. El verdadero alivio rara vez llega de golpe. Llega en pequeños pasos. Y este perro lo estaba experimentando pieza por pieza. Pero la parte más difícil de la peluquería aún estaba por venir: las patas. El pelo alrededor de ella se había compactado extremadamente. Entre los dedos, el pelo se había enredado en nudos densos y duros. Algunos eran tan apretados que casi parecían pequeñas piedras adheridas a sus pies. Caminar con nudos así es increíblemente incómodo. Cada paso tira de la piel. Cada movimiento estira áreas que deberían ser flexibles. Con el tiempo, los perros comienzan a ajustar la forma en que caminan solo para reducir el dolor, y ese ajuste puede afectar toda su postura. Solo las cortadoras no eran suficientes para eliminar estos nudos. Simplemente eran demasiado densos, demasiado duros. Eso significaba que se debía usar otro método, uno muy cuidadoso. Los nudos endurecidos debían abrirse lentamente, usando bisturís. Esto no ocurre en sesiones de peluquería normales. Es una técnica usada solo en situaciones extremas y requiere concentración total, porque apenas milímetros debajo del nudo está la piel delicada. La sala se volvió aún más silenciosa. El perro permaneció quieto. Uno por uno, los nudos fueron levantados suavemente, separados, liberados. Era un trabajo lento, trabajo paciente, pero cada pieza eliminada significaba una fuente, menos de presión sobre el cuerpo del perro. Cuando la primera pata finalmente quedó libre, la diferencia fue inmediata. El perro la colocó sobre la mesa de peluquería de manera diferente, más uniforme, más cómoda, como si de repente recordara cómo era pararse sin esa constante presión entre los dedos. Y ese pequeño momento lo decía todo. Recordaba a todos en la sala por qué este trabajo importa. Porque la peluquería no solo se trata de apariencia, se trata de comodidad, de salud, de dignidad. El proceso continuó. Los minutos se convirtieron en horas. Más pelo cayó al suelo. Más peso desapareció del cuerpo del perro. En un momento, mientras trabajaba cerca de su hombro, algo notable sucedió. El perro se inclinó suavemente hacia mi mano. No se alejaba de las herramientas, no se alejaba del ruido de la cortadora, sino hacia el contacto. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero decía mucho. Confianza. A pesar de todo lo que había experimentado, a pesar de la incomodidad que había soportado durante tanto tiempo, todavía confiaba en las manos que lo ayudaban. Los perros tienen una capacidad extraordinaria de perdonar, y momentos como este nos lo recuerdan. A medida que la sesión de peluquería continuaba, el suelo alrededor de la mesa se llenaba lentamente de pesadas piezas de pelo descartado. Al mirar esa pila, quedó claro cuánto peso había estado cargando este perro. Algunas piezas eran lo suficientemente gruesas como para mantener su forma incluso después de ser retiradas, como piezas de tela o armadura. Y esa palabra parecía apropiada, armadura, porque eso era exactamente en lo que se había convertido su pelaje. No protección, sino algo pesado y restrictivo, algo que limitaba su movimiento y comodidad, algo que lo había estado atrapando dentro de su propio cuerpo. Y ahora, después de horas de trabajo cuidadoso, esa armadura finalmente estaba desapareciendo. Poco a poco, pieza por pieza. Después de casi 4 horas de peluquería lenta y paciente, las últimas secciones grandes de enmarañamiento finalmente fueron eliminadas. El perro que estaba sobre la mesa de peluquería se veía completamente diferente al que había entrado horas antes. Pero la transformación aún no había terminado, porque la parte más reconfortante de todo el proceso aún estaba esperando: el baño. Después de casi 4 horas de trabajo lento y cuidadoso, la parte más difícil de este proceso de peluquería finalmente había quedado atrás. La pesada armadura de pelo enmarañado que había cubierto a este perro durante tanto tiempo había desaparecido. En el suelo alrededor de la mesa de peluquería
yacían gruesos montones de pelo compactado. Algunas piezas eran tan densas que aún mantenían su forma incluso después de ser retiradas. Al mirarlas, era difícil creer que todo ese peso hubiera estado adherido a un solo cuerpo pequeño. Y sin embargo, solo unas pocas horas antes había estado. El perro que ahora estaba sobre la mesa de peluquería se veía completamente diferente al que había llegado. Más pequeño, más ligero, más natural. Pero la transformación aún no había terminado, porque cuando un perro ha estado atrapado bajo un enmarañamiento severo durante mucho tiempo, la piel debajo necesita tiempo y cuidado para recuperarse. Y ahí es donde el siguiente paso se vuelve tan importante: el baño. El perro fue guiado suavemente hacia el área de baño. Incluso después de una sesión de peluquería tan larga, permanecía calmado y paciente. Había algo increíblemente conmovedor en la manera en que se comportaba durante todo el proceso. Nunca luchó, nunca entró en pánico. Simplemente permitió que las personas a su alrededor lo ayudaran. Ese tipo de confianza silenciosa es algo que nunca se da por sentado. Cuando el agua tibia tocó por primera vez su piel, su cuerpo reaccionó por un instante. Sus músculos se tensaron ligeramente. Esa reacción es completamente normal. La piel que ha estado atrapada bajo un enmarañamiento pesado durante meses se vuelve extremadamente sensible a nuevas sensaciones. Pero solo unos segundos después, algo cambió. Su cuerpo se relajó, su respiración se volvió más lenta, y la tensión que había estado en sus músculos comenzó a desaparecer. El agua tibia fluía por su espalda, llevando consigo polvo, suciedad y todo lo que había estado atrapado en su pelaje durante tanto tiempo. Un champú suave fue aplicado cuidadosamente para calmar su piel irritada. Nada agresivo, nada fuerte. Solo productos suaves y calmantes destinados a ayudar a su piel a recuperarse. Lentamente, el champú fue masajeado a través del pelaje restante. Por un momento, el perro bajó ligeramente la cabeza y cerró los ojos. Ese pequeño gesto decía más que las palabras. Los animales cierran los ojos solo cuando finalmente se sienten seguros. Y por primera vez en ese día, el miedo había sido reemplazado por comodidad. Después del baño, fue envuelto en una gran toalla y secado suavemente. En lugar de alejarse, se inclinó ligeramente hacia el calor de la toalla, otra pequeña señal de que comenzaba a relajarse. Luego volvió a la mesa de peluquería para la etapa final de la transformación. El proceso de secado comenzó lentamente. El aire tibio se movía suavemente a través de su pelaje, levantando el pelo y separándolo de manera natural. Sin los pesados nudos que lo aplastaban, su pelaje comenzó a lucir nuevamente suave, ligero, natural. Se hicieron pequeños ajustes alrededor de su cara, patas y cola. Cada movimiento cuidadoso revelaba más al perro que había estado escondido debajo de meses de abandono. Sus ojos ahora eran completamente visibles, brillantes, gentiles, curiosos. Era imposible no preguntarse cuánto tiempo había pasado desde que alguien había visto verdaderamente su rostro sin una cortina de pelo enredado cubriéndolo. La transformación ya no era solo física. Toda su postura había cambiado. Antes, su cuerpo parecía pesado y restringido. Ahora se veía calmado, relajado, libre. En un momento se estiró lentamente, como hacen los perros después de despertarse de un sueño profundo. Podría parecer algo pequeño, pero más temprano ese día, estirarse así habría sido difícil con los nudos apretados tirando de su piel. Ahora nada lo detenía. Ese simple estiramiento parecía una celebración silenciosa de libertad. Después de terminar los toques finales, llegó el momento que todos habían estado esperando: la revelación. El perro que estaba sobre la mesa de peluquería parecía casi irreconocible comparado con el que había llegado horas antes. Desapareció la gruesa capa de pelo enmarañado. Desaparecieron los nudos pesados alrededor de sus patas. Desapareció el peso que había tirado de su piel con cada movimiento. En su lugar estaba un perro limpio y cómodo, con pelaje suave y ojos brillantes. Cuando fue levantado suavemente de la mesa de peluquería, hizo algo que cualquier peluquero reconoce al instante. Sacudió todo su cuerpo, de la nariz a la cola, un sacudido completo y natural.
Pequeñas piezas de pelo suelto flotaron brevemente en el aire antes de caer al suelo, los últimos recordatorios de todo lo que había estado cargando durante tanto tiempo. Luego dio unos pasos por el piso, y por primera vez en ese día, su movimiento parecía fácil, cómodo, libre. A veces, las transformaciones más grandes no tienen que ver con la apariencia, se tratan de comodidad, de devolverle a un perro la capacidad de moverse sin dolor, de restaurar la dignidad. Y hoy, después de 4 largas horas de paciencia y cuidado, este perro finalmente sintió esa libertad de nuevo. Ya no estaba atrapado dentro de un pelaje de abandono. Simplemente volvía a ser un perro. Si esta transformación te conmovió, considera compartir este video, porque a veces solo se necesita un poco de compasión para cambiar completamente una vida.